Vamos a ver el tema de continuidad en un punto. En términos generales, para que sea una función continua, la gráfica de la función de una función continua no debe tener ninguna discontinuidad, es una discontinuidad, o no debe tener ningún salto, o inclusive no deben de estar tan separado la gráfica. Por ejemplo, no sé, algo por el estilo, que no debe estar tan separado. También pudiera ser la función hiperbólica o la función racional, que tiene aquí una discontinuidad entre sus dos ramas. Ahora bien, esas serían discontinuidades. Para que no sea, en conclusión, para que la función sea continua, no debe tener interrupciones o saltos. Y en términos analíticos, bueno, necesitamos tener tres condiciones. Estas tres condiciones es que una función sea continua en un punto C si cumples con tres condiciones. Si f de C está definida, es decir, si el punto que me están dando es continuo y no tiene interrupciones. Y me están pidiendo en el segundo paso o la segunda condición que el límite de la función exista. Y por último, que ambas condiciones, tanto la primera como la segunda, coincidan. Si coinciden, esta función sería continua. Aquí tenemos un ejercicio sobre la continuidad en un punto. Me están dando una función irracional que viene siendo f de x igual a x más 5. Me están pidiendo si es continua en x es igual a 4, que es el punto que me están indicando. ¿Yo qué debo hacer para solucionarlo y determinar si es continua o no? Pues tengo que checar mis tres condiciones. La primera condición, habíamos dicho que la función se tiene que evaluar por el punto que me están dando. Empiezo a evaluar y me quedaría como 4 más 5, donde quiera que te encuentres x, cámbiala por un 4. Y me va a dar raíz de 9. La raíz de 9 es 3. Entonces mi primera condición sí estaba definida en un determinado punto. El segundo punto, la siguiente condición sería que el límite de la función existiera. Límite, cuando x tiende a 4, obviamente voy a agarrar el punto que me están indicando como su tendencia de la función 4 más 5, agarrando la función que me están diciendo si es continua o no. Y me va a dar que es igual a 3. Entonces, la tercera condición sería si ambas, tanto la primera como la segunda, coincidan, entonces yo determino que sí es continua en x es igual a 4. En conclusión, a veces no es necesario usar todas las tres condiciones, a lo mejor nada más con una, pero en este caso yo te lo pongo de paso por paso. La primera condición me dijeron evaluar la función en el punto indicado. Evaluamos la función y me dio 3. La segunda condición era aplicar límite cuando x tiende a 4, porque este punto se vuelve tendencia o acercamiento a la función. Entonces al resolverla me da 3. Y como estas dos coinciden, mi tercera condición me dice que al juntarlas, si son iguales, es continuo. Entonces es continuo en x es igual a 4. Tenemos otro ejemplo que me pide determinar si f de x igual a 1 entre x es continua en el punto x es igual a 0. Esta es una función racional. Ya la conociste en precálculo, en tus cursos de precálculo. Ahora, voy a empezar a usar mis criterios, a utilizar mis condiciones. La primera condición, acuérdate que es evaluar mi función por el punto x es igual a 0. Entonces x es igual a 0 es igual a 1 sobre 0. Si te das cuenta, esta es una pequeña indeterminación. Cuando tú tienes 1 sobre 0, es algo indefinido. No tiene valor. Es algo indefinido.
Y aquí también se puede llamar que hay una pequeña discontinuidad. Más adelante vamos a tocar el tema de discontinuidad evitable y no evitable, o removible o no removible. En este caso, como mi condición dice, la primera condición, si la función al evaluar debe estar definida, si no está definida, rompe las tres condiciones y ya no tiene caso seguir usando mi serie de pasos. Ya concluyo con que esto es discontinua en x es igual a 0. Ya no tendría caso usar mis siguientes tres condiciones. Y más adelante voy a explicarte qué tipo de discontinuidad es. Pero así como de forma intuitiva, si tú tienes algo sobre 0, es una discontinuidad inevitable o no removible. ¿Por qué? Porque si es removible se puede factorizar y en este caso no. Esto también representa una asíntota vertical en la función. Cuando hay asíntotas verticales o una asíntota vertical es una discontinuidad inevitable. Pero eso más adelante lo vamos a tocar con un poco más de detalle.